Estamos. Bueno, muy buenas noches, Víctor, y pues cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta tercera fase del curso correspondiente al modelo de Business Intelligence para una Sustainable and Conscious Supply Chain Management. Espero pues que la fase 2 les haya servido como para poder diagnosticar las necesidades de la empresa que seleccionaron, las necesidades de BI y pues que haya sido también productiva, ya que pues en esta fase vamos a pasar de ese diagnóstico que hicieron en la fase 2 a la construcción del modelo de BI, pues orientado a la toma de decisiones, digamos, responsables y conscientes y sostenibles para una, digamos, en la cadena de suministro. Entonces, empezamos la web conferencia. Pues primero diciendo que en esta fase vamos a dar un paso importante en el análisis de datos, que es hacia la aplicación de práctica de un modelo de BI que sea capaz de apoyar a la toma de decisiones conscientes en una empresa dentro de pues, su cadena de valor. Esta actividad consiste en modelar un sistema de Business Intelligence para la empresa seleccionada y a la cual pues, le hicieron el diagnóstico en la fase 2. Y es importante que este modelo pues resuelva las necesidades que ustedes identificaron en la empresa, que pues también use y o proponga las innovaciones que busca pues una Sustainable and Conscious Supply Chain Management. Y pues que sea claro también el tipo de decisiones que va a ayudar a tomar. El propósito, digamos, de formación es que aprendan a construir un modelo de VI completo que pueda pues apoyar a la toma de decisiones, logísticas y pues además enfocado a medir, digamos, ese impacto social, medioambiental en una conscious sustainable supply chain. Es decir, que pues al finalizar ustedes esta fase ya habrán realizado un modelo de VI real, no solamente, pues, digamos, un prototipo, sino pues van a diseñar todo el modelo lógico, el proceso de ETL, el dashboard, y pues lo van a plasmar en un paper académico, escribiendo, digamos, en un artículo el proceso técnico que desarrollaron y, pues los KPIs significativos para la toma de decisiones en una conscious supply chain management. Esta es una actividad independiente, digamos que les va a permitir aplicar los conocimientos vistos en las fases anteriores, fase uno que vimos los casos de estudio, los artículos, y en la fase 2 que pues ya es un contexto real en la empresa. Entonces la idea es trabajar con la empresa seleccionada para el desarrollo de esta actividad. Y pues vamos a ver, digamos, estos temas también como que es un data warehouse, cómo crearlo, algunos ejemplos de software de Business Intelligence, cómo es el diseño de procesos de ETL, diseño de análisis OLAP. Y es importante que lean y también pues comprendan correctamente los contenidos que vamos a ir viendo en los referentes bibliográficos de la fase 3 para poder desarrollar todas las actividades propuestas y pues así lograr un aprendizaje adecuado. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, se va a llevar a cabo un proceso, vamos que como está en la guía, que es, hay que seguir unos pasos, como se están en el foro. Entonces, el primer paso es diseñar el modelo lógico y técnico, ¿sí? En este paso lo que se hace es describir cada una de las variables y sus atributos, teniendo en cuenta pues, los requerimientos de la fase 2 que ustedes validaron en la fase 2 con la empresa. Los requerimientos, las necesidades identificadas. Van a definir pues, las variables. Aquí es crítico, digamos, antes de extraer los datos, definir qué variables necesitan medir, ¿sí? Y cómo se conectan esos datos eh,
pues, relacionados al diagnóstico. Entonces, muy importante en esta parte de diseño, eh, ya que pues ustedes como pudieron concebir en, en la fase anterior, identificando las necesidades, pues tienen que saber cómo se van a conectar esos datos, cómo los van a relacionar para medir con precisión, digamos, antes de extraerlos, qué es lo que necesitan. Van a definir esas variables. Y lo otro es que todo el documento que ustedes diseñen debe quedar pues también en el foro como evidencia, digamos, de, del diseño que ustedes van a hacer. Puede ser el modelo lógico, el diagrama de relación, puede ser los diccionarios de datos, eh, y los diferentes tipos de modelos que hay, como vamos a ver hoy. Pueden ponerlos en el foro de discusión. Entonces, es muy importante, en el foro. Acá, bueno, en el paso uno vemos dos ejemplos. Por ejemplo, acá a la izquierda, esto es una forma de definir variables, ¿sí? Y características basadas en la tabla que está aquí a la derecha. Entonces, acá abajo, por ejemplo, también podemos ver cómo documentar el modelo lógico. Este es el diagrama entidad-relación. O pues, se pueden poner un diccionario de datos como esto, o bueno, diferentes tipos de diagramas pueden utilizarlo. como, como el que vieron, digamos, en el artículo en la fase uno había uno que hablaba de una pastelería. Digamos que pueden basarse en esos artículos o en ese artículo para poder definir también esas variables. Acá, pues recuerden, como, como a Víctor también, que pasa mucho en su proyecto, hay que respetar la confidencialidad de información, digamos, utilizada en la empresa o de las empresas que ustedes vayan a usar. Entonces, para no revelar información que no sea, pues que sea sensible. Entonces, para mantener esa gobernanza de datos. Y bueno, entonces ese sería el paso uno, así como es una forma más o menos de ver el diseño lógico y el técnico. El lógico es esta definición de variables y el técnico ya es como, bueno, lógico también incluiría el modelo de entidad de relación, bueno, no, el técnico modelo de entidad de relación, y el lógico ya es la definición de cada una de las variables y lo que va a hacer, que significa cada uno. Ese es el paso uno. El segundo paso es trasladar o, bueno, es transportar esos datos del lugar de origen a una herramienta de viaje. Entonces aquí lo que se hace es pues trasladar los datos en crudo, o sea, de forma como esté, del lugar de origen. Y eso digamos que pueden estar en Excel, bases de datos SQL, lo que sea, los archivos de texto que estén, va a ser los datos en crudo y los vamos a extraer de ella para transformarlos, depurarlos y cargar los datos en un repositorio unificado. Este repositorio pues va a ser el lugar de procesamiento, que puede ser, por ejemplo, herramientas como Looker Studio, que es un data warehouse en la nube, o Power BI, o Tableau, etcétera. Pueden utilizar cualquier plataforma de BI que les, digamos, les interese, y van a ejecutar pues ese proceso de TL para transformar, depurar y construir la base o el data warehouse funcional para el modelo de BI de la empresa. Para esto pues se pueden apoyar en los contenidos y referentes también bibliográficos de la fase. Y recuerden, pues esto es importante, que hay que ver la calidad de los datos. Eso es algo que uno hace después del preprocesamiento de los datos. También pues tienen que hacerla, qué tan, digamos, qué tan buenos son esos datos, ¿sí? Porque la calidad de los datos asimismo va a ser la calidad de las decisiones. Entonces garanticen que la calidad de los datos sean consistentes, que tengan una coherencia, o sea, que sean confiables antes de visualizarlos, antes de, digamos, de pasarlos a estas herramientas. Documenten pues cada transformación que hagan en esta parte para que sea reproducible, las puedan repetir. Les recomiendo pues que iteren siempre, revisando el diseño, el del paso uno, este TL, y pues
antes de hacer toda esa parte de visualizaciones en el informe o el reporte, de crear en el documento. Ese es el paso 2. Aquí la plataforma sugería para hacer pues toda esa integración, digamos, de los diferentes componentes de analítica de la empresa, de los datos que tengan. Va a ser pues Looker Studio, que es una herramienta gratuita y en la nube que simula un data warehouse. Además, pues se puede integrar con otros componentes como Google Sheets o formularios de Google, encuestas. Además, también pues puede estar información de YouTube, además de otras aplicaciones también que tienen incorporadas, como se pueden conectar con hojas de Excel, bases de datos de SQL, también hay incluso archivos de texto plano, estructurados como no estructurados, entonces con los que luego pueden, digamos, crear estos dashboards para la toma de decisiones de la empresa. Aunque, pues digamos, pueden optar por otro software de BI si, pues, si lo desean. En las referencias del curso también hay varios software propuestos que pueden pues, analizar pues, según su criterio, elegir el que deseen para diseñar su modelo. El paso 3 entonces es la visualización eh, del, en el tablero, o sea, crear el tablero, el dashboard de mando para controlar pues online o que sea en línea la visualización, ya que esto va a estar en la nube, cualquier persona con el link, bueno, que ustedes les den permiso pueden acceder. Entonces este dashboard debe ser funcional, es decir, que tiene que ser útil, no puede ser pues solamente gráficos por poner gráficos, sino debe ser útil, o sea, debe ser coherente para la toma de decisiones específicas de la empresa, resolviendo pues las necesidades científicas. Es decir, que los objetivos de la empresa pues se tienen que visualizar acá pues deben tener el aval de ellos para saber que se cumplieron y se alcanzaron los objetivos requeridos. Y si no, pues entonces brindarle soporte y hacer modificaciones al dashboard. Pero entonces eso tiene que ser funcional, debe mostrar pues KPIs de interés en SSM, como puede ser, eh, pues, digamos, la rotación de inventario. Bueno, depende mucho de los KPIs clásicos, depende mucho de la empresa. Ustedes pueden identificar los que les interesen a ellos ver, pero también pues les aconsejo la novedad o la propuesta de este curso de Business Intelligence es innovar en los indicadores para construir una Conscious and Sustainable Supply Chain, como vimos en la fase 2. Pues que la meta es que que cada widget o cada componente en el dashboard pues sea funcional, respondiendo a una pregunta de negocio y también pues que sea innovador y evidenciando pues el impacto sostenible. Aquí, como, como vimos en el anterior CIPAS de, de una, pues digamos de las empresas que ahorita eh, es- deben estar migrando a ser unas empresas más sostenibles, más conscientes del impacto tanto ambiental como social. Entonces, debemos proponer esos indicadores innovadores para una Conscious and Sustainable Supply Chain. Eh, Ese sería el paso 3. Igual aquí les muestro un ejemplo, como pues, los que vimos de KPIs clásicos. Acá tenemos, por ejemplo, en una supply chain, como el cash to cash, que es la conversión efectivo, los días de inventario y rotación del mismo. También referencias en stock, en tiempo real, distancias recorridas por una flota, entregas a tiempo de productos y los costos anuales de SDM son algunos. También podemos ver acá abajo los que son innovadores, digamos, de una Conscious and Sustainable Supply Chain, como la diversidad e inclusión de la empresa, que tanto, digamos, es la satisfacción del cliente eh, con productos, digamos, sostenibles, el uso de energía renovable, el índice de proveedores sostenibles pues de mutua colaboración que tiene la organización,
tema de la huella de carbono y el consumo del agua. Por ejemplo, aquí en Bogotá es un tema bastante, digamos que importante. También el uso de materiales sostenibles, la reducción de residuos, el nivel de transparencia. Estos son algunos, nada más, como por mencionar. Son algunos ejemplos, pero pueden incluir otras métricas de sostenibilidad y también pues de diversidad o impacto social. Y pueden empezar a crear también pues sus propios indicadores o medir otros tipos de indicadores que creen estas Conscious and Sustainable Supply Chain. Entonces sería el paso 3. El paso 4 es ya una vez que realicen el modelo y con toda la información pues recopilada, eh, la idea es escribir un artículo científico o un paper con los resultados obtenidos, que será pues el entregable final de la fase. Acá pueden seguir el formato en PDF y la metodología que, digamos, vimos en los casos de estudios analizados en la fase uno. Y en este documento pues deben incluir como mínimo el nombre de los autores y el título, el modelo de AI diseñado con la metodología usada, el dashboard, los KPIs, etcétera. Van a también compartir imágenes pues para visualizar el dashboard diseñado, donde se observen pues los indicadores y gráficas clave del dashboard. Y también el link, digamos, de enlace al público para ver pues el dashboard que estén publicados en la nube, ya que pues posteriormente lo tendrán que exponer en la fase final del curso. Por último, pues las conclusiones grupales o pues digamos si van a trabajar individual, pues trabajar en las conclusiones que propone y las referencias bibliográficas en formato APA. Entonces acá un solo integrante es el que si van a trabajar individual, pues va a subir el archivo en PDF en el entorno de evaluación. No se olviden pues, el tema de revisar la ortografía, el link público del dashboard que funcione y también pues el tema de Turnitin para antes de enviar el trabajo. Citen pues todas las fuentes, recuerden que el paper es la forma de cómo ustedes van a contar también la historia del modelo, el storytelling del modelo. Listo. Entonces, pues actualmente para hacer el artículo, digamos que no se cuenta con una plantilla específica en Word, pero pues pueden seguir esta estructura de manuscrito, que es la misma que manejan en el paper académico de la panadería, por ejemplo, con estas fuentes, Times New Roman, tamaño 12 puntos, italiana 1.5. Toda esta información se las dejé en el foro para que la tengan presente a la hora de hacer el artículo que incluya todo esto. Esto es para enviarlo a una publicación. Listo. Pues digamos que esta fase va a ser muy importante. Es como la mayor, la fase más significativa del curso, porque pues, digamos que acá se van a evidenciar, digamos, sus capacidades para transformar los datos en brutos, y como les mostraba en la gráfica de la piedra, transformar esos datos en información, pero no solamente en información que sea útil, como vimos, digamos, en extraer diamantes de esa piedra, sino que los que le interesa a las empresas es el conocimiento. O sea, lo que se pueden hacer con esos diamantes, por ejemplo, se hacen joyas o si con esas piedras pues, se pueden hacer obras de arte. Eso es lo que realmente nos importa, que se llama conocimiento. Después de tener la información útil, es el conocimiento lo que nos va a permitir tomar decisiones conscientes. Entonces, esta fase va a servirles para eso, para que ustedes, digamos, aprovechen esta oportunidad para crear valor real para la empresa, para que tengan una cadena, pues, digamos, de suministro. Bueno, si la tienen es para que sea, para crear valor
también para una cadena de suministro sostenible. Entonces, vemos que con esta semana son 8 semanas en total, con esta pues ya sería la segunda, o sea que hay 7 semanas para completar esta actividad que empezó la semana pasada. La evaluación, como les decía, es la mitad del curso, o sea, es bastante importante, un peso grande de la nota y les recomiendo pues revisar también la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación, donde pueden encontrar más detalladamente lo que les acabo de mencionar y también en el foro está publicado pues lo que les acabo de mencionar. No sé si tienes alguna pregunta, Víctor, hasta ahora, será sobre la web. No, ingeniero, no, ninguna pregunta, todo súper claro. Vale, muchas gracias. Entonces, estas son pues algunas referencias del curso y ahora vamos a ver un tema que son los tipos de modelo de, de datos, como para en Business Intelligence, como para entrar en materia con el paso uno, que es este. Entonces, voy a dejarte compartir esto y voy a compartir la otra presentación. Entonces, esta va a ser una presentación en inglés. Este material pues, lo tomé prestado de IBM, ya que pues, ellos pues, manejan bastante información. Igual en la bibliografía ustedes también pueden consultar bastante material sobre ello y sobre IBM. Entonces, acá, digamos, en el primer paso lo que vamos a aprender es a definir un modelo de datos y pues la importancia del modelado de datos. Digamos que existen varios tipos de modelos de datos dependiendo del nivel de abstracción y, y pues los beneficios que presenta cada uno. Entonces, digamos, por ejemplo, acá plantean una situación de, pues, ustedes, digamos, quieren construir una casa. Ustedes, digamos, ya conocen los requerimientos, ¿sí? Digamos que identificaron las necesidades en la fase anterior, pero no saben cómo hacerlo o cuánto les costaría hacerlo. Entonces, la solución es que ustedes pues consultan con un arquitecto que les da el plano para construir la casa. Entonces, el modelo de datos en sí sería ese plano que les da el arquitecto. Y el modelado de datos sería el proceso para la creación del plan de la casa. Sería un ejemplo, y acá pues digamos que podríamos definir como el modelado de datos como ese proceso para representar visualmente todas las conexiones o las relaciones, digamos, que hay, que son pues complejas o simples, como sean las relaciones que existen entre los datos para crear pues una base de datos. Eso es lo que hacemos en el modelado de datos. Y ese modelado de datos se realiza por medio de la representación de diferentes datos en forma de texto o símbolos, como podemos ver, digamos, líneas, conexiones, como un diagrama de flujo. Y para crear la estructura de la base de datos se utilizan pues ciertos frameworks que son, digamos, esos marcos de trabajo para, para modelar los datos, para entender, digamos, para entender los datos y encontrar, digamos, como la manera más eficiente y adecuada de actualizarlos y eliminarlos al crear esa estructura de base de datos. Entonces, en el modelo de datos es como les había dicho, el esquema que utilizan los arquitectos para construir una base de datos, ¿sí? En un sistema. Y pues ayuda a establecer, pues digamos, los modelos primarios y crear, digamos, que conexiones entre los elementos de los diferentes, de los datos. Por ejemplo, tablas, que es lo que manejamos más que todo en bases de datos. Ahora, existen tres tipos de modelos de datos, según como les mencionaba, el nivel de abstracción. Está el modelo de datos conceptual,
el modelo de datos lógico y el modelo de datos físico o de técnico. Vamos a verlos entonces en cada uno. El modelo de datos conceptual consiste en estructurar una, bueno, el sistema, sí, como tal, definir el alcance, los conceptos, las reglas de negocio ya a un alto nivel, es un nivel más estratégico, sí, ese es el modelo de datos conceptual. Y este modelo de datos se hace generalmente, se reúnen, digamos, los stakeholders o las partes interesadas con los arquitectos de datos para crear, digamos, los modelos que definen y organizan la información de un sistema de bases de datos de la empresa. Esto no lo hace tanto ya o sea, ya el analista de datos, esta parte no está. O sea, el analista de datos o de business intelligence o un data science no está en esta parte. Acá esto ya es muy de alto nivel, ya es algo más de software, de los arquitectos de software, de datos o los de ingeniería de datos, que pues crean toda esta parte conceptual, por ejemplo, de una base de datos en una gran compañía. Luego pasamos al modelo de datos lógico, que es el que define las características o atributos o los campos, todos o las columnas. Hay diferentes sinónimos para decir esto y las conexiones, ¿sí? Dentro de las, digamos, entidades o tablas que también pues son sinónimos de un sistema de base de datos. Entonces, el modelo lógico se utiliza como la base para crear los modelos de datos técnico o físico. Ya casi, digamos, entran ya más a un nivel más bajo, porque ya vamos a definir unas tablas, unas características y unas conexiones que nos van a interesar para nosotros específicamente, que es la base para crear el modelo técnico físico. Y ya en esta parte del modelo técnico físico eh, es en el que, digamos, se implementan los modelos de datos lógicos. Entonces ustedes, acá el analista de datos, que digamos, como estamos actuando como un analista de datos integral, entonces acá ustedes sí van a hacer el modelo de datos lógico, porque ustedes ya van a entrar, ya entrarían al tema de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema, estas necesidades, con los datos que tenemos? ¿Sí? Entonces lo hacemos con el, por ejemplo, como vimos en el modelo de datos lógico, donde definimos las tablas, cuáles son las variables, cuáles son esas conexiones, ¿sí? Cuáles son los atributos o los campos que tenemos, ¿sí? Como las columnas, por ejemplo, en un esquema de base de datos de tablas, columnas y tablas, y bueno, cada entidad va a ser una tabla. Una entidad es algo, digamos, que tiene características, tiene atributos, tiene diferentes, se comporta como un ente independiente. Entonces, por ejemplo, en un banco tenemos una entidad, puede ser los productos que tienen, otra entidad pueden ser los clientes, otra entidad puede ser no sé, los empleados. Cada entidad de ese tiene unas características diferentes que las hacen únicas. Entonces, serían como las tablas. Esto sí vamos a entrar a definirlo nosotros con los datos que nos den, modelo de datos lógicos, para pasar entonces allá al modelo de datos técnico o físico, que es donde se implementa el modelo de datos lógicos mediante un sistema, puede ser, si es una empresa grande, puede ser con un sistema de administración de bases de datos, un DBMS, o pues hacerlo simplemente en cualquier sistema de un data warehouse, como vamos a hacer en la nube, o en una, simplemente que sean las nubes, unas, por ejemplo, una base de datos. Bueno, realmente eso sería, sí, sería una base de datos, porque si ustedes conocen la definición de base de datos, una base de datos simplemente es una tabla, empezando por ahí. Uno puede decir ya una tabla es una base de datos. La definición más sencilla de base de datos. Pues obviamente no es una base de datos robustas, pero ustedes pueden decir esto ya es mis datos, un repositorio de datos. Entonces, por ejemplo, en Google Sheets, si ustedes suben ese archivo a Google Sheets, ya tendrían una base de datos, por ejemplo, en la nube.
Es la forma más simple para que me entiendan. Ya un sistema de administración de base de datos, entonces ya es un poco más elaborado porque ya necesita un motor de base de datos que pueda conectar esas tablas y que sea más eficiente, las hace más rápido. eh, es algo un poco, pues si ustedes quieren, lo pueden hacer también. No es tampoco tan complejo, pero es un poco más eh, avanzado que de pronto solamente una tabla tenerla en Google Sheet, pero tampoco es complicado. Entonces aquí es donde convertimos en el modelo de datos físico los datos abstractos, los conceptos, ¿sí? Dijimos que vamos a tener unas entidades, que va a ser, por ejemplo, no sé, un banco, lo que es, tenemos clientes y otros productos, entonces definimos eso, lo extraímos del negocio y las relaciones que pueden tener, digamos, esas entidades lógicas del sistema y acá las convertimos en esquemas, que ya los esquemas son personalizados, ¿sí? Ya van a ser prácticamente la tabla que vamos a utilizar en la plataforma de base de datos que utilicemos. Entonces acá es donde se convierte, pasamos de esa lógica de variables, de esa definición, a la implementación. O sea, es decir, prácticamente es como decir, el modelo lógico es el diseño que hacemos y el modelo físico es la implementación. ¿Listo? Y también la operación. Entonces acá es muy importante, digamos que antes de extraer los datos, comprendan los diferentes tipos de modelos de datos en función digamos, de esos niveles de abstracción que vimos, ya que pues, nos van a permitir colaborar con diferentes partes interesadas o los stakeholders, para que ustedes puedan diagnosticar y entender bien las necesidades del negocio. Entonces, por ejemplo, también o sea, estos modelos de datos son útiles porque también nos ayudan a definir si las entidades o las tablas y los atributos o las variables del negocio. También son útiles porque pues establecen conexiones con los datos y crean un modelo que define que con precisión cómo se va a medir, qué se necesita medir y cómo se conectan los datos. Por eso es muy útiles los modelos de datos. Además, para los desarrolladores de aplicaciones, los administradores de bases de datos y también otros interesados que lo puedan utilizar, este modelo de datos nos va a servir para todos. También existen, ahora pasando de los modelos de datos, existen cuatro tipos de modelos de datos o plantillas, digamos, por decirlo así, o planos, que se basan en el tipo de datos que se utilicen, por ejemplo, y el sector, digamos, en el tipo de datos y la industria que los utiliza cuando se crean los modelos de datos. Por ejemplo, tenemos el modelo de entidad-relación, también tenemos el modelo jerárquico, un modelo en red y el modelo relacional. Entonces, vamos a ver cada uno en específico. Entonces, el modelo de entidad-relación es una representación gráfica, así a modo como no es un diagrama de procesos o un diagrama de flujos, sino es un diagrama de conexiones entre las entidades, o bueno, las tablas, pueden llamarlos así, y sus interrelaciones, cómo se relaciona cada uno. Y se construye pues basado en un escenario, digamos, del mundo real, ¿sí? Estableciendo cuáles son las tablas, cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, cómo se conectan y cuáles son las restricciones de las mismas. Entonces ustedes acá como pueden ver, esto es un modelo de entidad-relación, que acá hay una tabla, otra tabla y se conectan, como pues acá se definen cuáles son las columnas de cada tabla y las restricciones, por ejemplo, que tiene cada uno. Hay diferentes tipos, pueden estar en la nube, pueden estar en una base de datos o pueden simplemente ser una tabla. Listo. Por ejemplo, acá, bueno, sí, acá tenemos un ejemplo de un paciente que ingresa a una clínica. Entonces, como yo les había mencionado, la entidad sería el paciente, ¿sí? Y los atributos únicos del paciente serían el nombre, o bueno, sí, del paciente,
cualquier persona, cualquier paciente que sea, va a tener un atributo como el nombre, el número de identificación, fecha de nacimiento, el seguro médico, la fecha de ingreso, fecha de salida, fecha de alta. Bueno, estos son atributos propios de esta entidad, paciente. Y por otro lado tenemos otra entidad que es un médico. Entonces, el médico tiene atributos distintos que son únicos de él. Por ejemplo, el médico puede tener el nombre del médico, su especialidad, cantidad de pacientes. Sin embargo, pues hay una relación entre estas entidades. Eso es un modelo, digamos, entidad-relación. Y podemos ver que la tabla paciente se relaciona con la tabla médico en la cantidad, por ejemplo, de pacientes que puede tener el médico, puede tener muchos pacientes y el paciente puede tener un solo médico. Entonces, eso es una relación y eso se puede representar mediante un diagrama entidad-relación. El siguiente modelo, pues como vimos, dependiendo de la industria y también pues del nivel de extracción, es el modelo jerárquico, que tiene una estructura similar a un árbol en donde los datos entran, digamos que por la raíz del árbol y se van expandiendo jerárquicamente por las ramas del árbol, donde cada rama va a ser un nivel o un nodo principal que va a tener varias subramas o nodos secundarios. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el modelo jerárquico de un ejemplo, digamos que es una tienda de artículos deportivos. eh, donde pues tienen artículos como zapatos, ropa deportiva, accesorios. Cada uno de estos sería un nodo, ¿sí? Un nodo principal, zapatos, todos estos artículos. Y si consideramos que, digamos, un artículo como los zapatos se pueden dividir o ramificar en zapatos de mujer o en zapatos de hombre, entonces ya tendríamos nodos secundarios, que a su vez también se podrían extender aún más a los tipos de zapatos de mujer, como sandalias, botas, y el mismo para zapatos de hombre, como zapatillas o zapatos formales. Entonces cada vez estos se van volviendo más nodos secundarios y el anterior va a ser el nodo principal. Así es el diagrama del modelo jerárquico. En este caso, por ejemplo, los zapatos son los nodos principales o también se le conocen como el nodo padre y los nodos hijos serían los diferentes tipos de zapatos de mujer y de hombres, que son los nodos secundarios. El otro tipo de modelo que tenemos es el de red, que es una extensión del modelo jerárquico en el que vamos a tener múltiples relaciones, son más complejos, imagínense así como una red de internet en la que tenemos muchos nodos conectados que tienen muchos nodos principales y muchos nodos hijos, como una especie de grafo, ¿sí? Como el que está acá en esta imagen que se ve acá. Además, pues se conectan varios tipos de registros y, bueno, varios tipos de filas. Eh, por ejemplo, digamos cuando vemos en un CPM, ¿sí? Que es el sistema de administración o gestión del desempeño financiero corporativo, digamos, un departamento de finanzas. Entonces, acá, en este ejemplo que vemos acá, vamos a integrar información de diversas fuentes. Por ejemplo, para, para la planificación, digamos, financiera. Entonces, tenemos que los productos y las facturas están relacionados con el área de facturación, ¿sí? O sea, con la facturas. Y asimismo, los vendedores y los clientes están relacionados con las facturas también. Entonces, todo esto va formando como un grafo en donde cada nodo principal puede estar conectado con otro nodo principal, formando una red de nodos interconectados. Este es más o menos así el diseño de un modelo de red. Digamos que esta sería la lógica. Ya finalmente tendríamos el modelo relacional, que es el que organiza los datos en filas y columnas mediante tablas.
ya es algo más fácil de entender, que ya es como el modelo técnico, cuando pasamos a usar ya unas llaves o claves primarias, que se les conoce también, y unas claves secundarias que va a identificar cada fila o registro que se le conoce dentro de la base de datos. Entonces acá el modelo relacional lo vemos, por ejemplo, en esta tabla, que tenemos una base de datos de clientes que contiene pues, los detalles del cliente, donde pues, un identificador único de cliente, aquí por este Customer ID es la llave primaria que permite identificar a cada cliente y pues los atributos o las características de cada cliente de forma única en estos campos relacionados, como por ejemplo el primer nombre, el apellido y la dirección. Entonces, ¿qué pasa con una vez que ya tenemos nuestro modelo de datos? Cuando ustedes ya lo hayan realizado, pueden usar las entidades, ¿sí? O sea, eso es lo primero que hacemos, la lógica, el modelo de datos. Utilizamos las tablas o entidades, los atributos o campos o las características o las columnas. Podemos identificar las tablas o las restricciones de las tablas y las relaciones de las mismas con nuestro modelo lógico para almacenar, acceder y actualizar los datos en una base de datos o en un sistema de gestión de base de datos. Eso es lo que hacemos cuando ya después ya hemos diseñado nuestro modelo de datos, que para eso nos sirve. ¿Cuáles son los beneficios de este modelado de datos? Pues va a ser muy importante para ustedes porque les va a ayudar a detectar, por ejemplo, si hay valores faltantes o datos incorrectos. Esto es en cuanto a la calidad de los datos para que ustedes puedan tomar decisiones inteligentes. La calidad tiene que ser muy buena, pues la de los datos se espera y que ustedes puedan proporcionar esos conocimientos para la toma de decisiones. Entonces, es uno de los beneficios que les va a permitir el modelado de datos. También en la parte del preprocesamiento, va a ayudarles en la parte de limpiar los datos, de estandarizarlos y a desarrollar, digamos, las jerarquías para pues, mantener esa consistencia y usabilidad de los datos a lo largo del tiempo. También mejora la comunicación con las partes interesadas, ya que ustedes van a poder explicarles tanto de forma técnica y no técnica a los stakeholders su modelo de datos y les vaya a ahorrar mucho tiempo, también recursos eh, para el diseño de las bases de datos. Y por último, como es siempre muy importante, como nos pasa siempre, hay que mantener el tema del cumplimiento de la confidencialidad de la información. Para esto hacemos ese modelado. También nos ayuda para respetar los datos de la empresa, la privacidad, eh, toda esa información utilizada en la empresa para proteger los datos y garantizar pues, la gobernanza y el cumplimiento adecuado de las responsabilidades de privacidad de información. Listo, entonces ya pues como conclusiones tenemos que el modelado de datos es un proceso que nos va a servir para crear un modelo de datos, ¿sí? Modelado de datos, proceso. Modelo de datos es el diseño, ¿sí? Que representa gráficamente los datos mediante textos, símbolos, flechas, bueno, todas esas conexiones como vimos. Entonces existen tres tipos de datos, de diferentes de modelos de datos basados pues en el nivel de abstracción, o sea, cuando los estamos hasta ahora concebiendo, como son el conceptual, que ese es el de alto nivel, recuerden el de las partes del negocio, los arquitectos que definen el alcance, los conceptos y las reglas de negocio a un alto nivel. El lógico ya es, digamos que cuando pues podemos entrar nosotros a definir como las características que nos interesan, las variables, lo que debemos hacer, por ejemplo, en el paso uno, describir detalladamente las entidades de los datos, los atributos, las llaves, por ejemplo.
o las claves primarias y las relaciones que hay entre las conexiones, si tenemos varias tablas. Y el físico ya es el tema, el técnico, en el que se explica, bueno, acá definimos con palabras prácticamente lo que vamos a hacer, y el físico es la implementación, cómo vamos a implementar el modelo de datos lógico. Ya podemos utilizar un diagrama de entidad-relación, por ejemplo, para mostrar cómo lo vamos a crear mediante un sistema de gestión de bases de datos específico en donde pues van a presentar las tablas, las columnas y todos esos que se ven en un diagrama de entidad-relación. Por ejemplo, vimos qué tipos de modelos de datos basados en los datos hay. Entonces, estamos el modelo de entidad-relación que se utiliza para representar gráficamente las entidades, las tablas y cómo se relacionan. El jerárquico, que es un modelo, digamos, en forma de árbol, dependiendo de la industria pues o del contexto, pues vamos a utilizarlo. El modelo de red, que es una extensión ya, un grafo ya más flexible que el modelo jerárquico, y se utiliza pues para representar los datos en forma de relaciones como más extensas de un grafo. Y el relacional, que es el que organiza los datos en filas y columnas mediante tablas. Y por último, pues vimos también los beneficios que, que los datos, que el modelado de datos nos ayuda, por ejemplo, a obtener información eh, o conocimiento de los datos para pues tomar unas decisiones adecuadas basadas en conocimiento. También nos ayuda a, a limpiar los datos, mejorar la comunicación con las partes interesadas, y sirve pues para ahorrar tiempo, recursos a la hora de implementar una base de datos. Y también, como vemos, lo último, que nos ayuda a cumplir con los requisitos de confidencialidad de los datos de la empresa para respaldar eso. Entonces eso era lo que tenía para mostrarle en cuanto al modelado de datos y ahí el paso uno. Entonces ya con esto pues podríamos arrancar con ese paso. No sé si tienes alguna pregunta, Víctor, sobre el tema, alguna duda. No, ingeniero. No, pues digamos que nada, pues voy a tomar eso de base como para empezar a mostrar evidencias y pues ya, obviamente las dudas que tenga, sí, se las haré aclarar. Pues digamos que tengo una pequeña duda y es el tema de la extracción, pues digamos que para la ejecución del trabajo, la extracción de la información, pues digamos que hoy por hoy, pues digamos que eso lo manejan de una forma muy clásica o muy... Que se está cortando la comunicación y ya no te escuché. Entonces no sé ahí cómo sea para o cómo se defina el tema de la extracción. La extracción, eh, pues la extracción básicamente es tomar los datos como estén, en crudo, digamos, como lo tengan la empresa. No sabemos si los tienen en qué tipo de archivos. Por ejemplo, pueden tenerlo en archivos de texto plano o pueden tenerlos en archivos más estructurados. Como lo vimos en la parte de extracción, es identificar primero dónde están los datos, ¿sí? Que, cómo los tengan, si, cómo los almacenan, en dónde los almacenan, si están utilizando eh, hojas de Excel o en Google Sheets o cómo los utilicen. Entonces ya teniendo eso, simplemente es tomar los datos en crudo, así como es. Esta es la parte en la ETL de la extracción. Ya después viene es la transformación, que es el siguiente proceso
del ETL, pero antes de transformarlos y extraerlos, pues primero hay que hacer esa parte de concepción o conceptualización. La parte de concepción es entender los datos para poder hacer ese modelo de datos. Entonces, ¿qué datos hay y, y qué vamos a utilizar? ¿Sí? Entonces empezamos a definir las variables o las entidades, como decíamos. Vamos a crear una tabla un diseño lógico. Entonces podemos hacer a mano alzada y empezamos a analizar cuáles, o sea, concebir eso, ¿sí? ¿Cuáles son, primero en análisis, conseguir cuáles son los datos que me interesan. Luego empezamos a hacer el diseño lógico, que sería entonces, bueno, voy a utilizar una tabla y esta tabla va a tener estos atributos o estas variables, ¿sí? Y esta tabla, pues, va a ser una entidad, no sé, clientes, por ejemplo, y voy a tener también otra tabla, por ejemplo, que va a ser, no sé, productos, y empiezo a diseñar qué características o qué columnas necesitaría esa tabla. Eso puede ser a mano alzada. Y ya viene la parte de implementación. La parte de implementación ya es la parte del modelo lógico, perdón, el modelo técnico. Entonces, ¿cómo lo voy a implementar? Voy a utilizar una base de datos, eh, no sé, voy a utilizar un motor de base de datos, o si no voy a utilizar un motor de base de datos, entonces voy a trabajarlo en archivos en Google Sheets, por ejemplo, o en Excel. Entonces ya lo que yo diseñé, el modelo de lógico que diseñé anteriormente, ya lo implemento. Entonces paso los datos a una tabla o en Excel o en Google Sheets o en una base de datos dife- a, a diferentes formas. Todos esos son datos en crudo. Todavía no estamos, digamos que, haciendo, digamos, ningún proceso de extracción si no estamos diseñando. Bueno, ya en la parte de implementación, si hacemos esa extracción como porque ya vamos a implementar, entonces extraemos datos y hacemos las tablas. Ya llegaría hasta ahí la implementación. Sería como esa extracción. Ya después viene la parte del ETL, que es, hasta acá sería el proceso, el paso uno, ¿sí? Que es diseño y modelado, o sea, implementación. Diseño, el modelo lógico y el modelo técnico. Ya el paso 2 ya sería la parte de transformación. Lo vamos a ver, digamos que un poco como, por ejemplo, aplicar técnicas para transformar esos datos en crudo, que sean pues, de una buena calidad y que estén limpios, bueno, que cumpla con temas de confidencialidad de la información. Igual ustedes también antes de hacer esa transformación, ustedes cuando implementen esas tablas, pues pueden ir eh, diseñando. Lo importante es que el diseño, lo que diseñen, les sirva para la implementación. O sea, todo es un proceso. Y ya después de que lo implementen, ya vendría la parte de operación, que la parte de operación es, ya tenemos nuestros datos, entonces, ¿cómo los vamos a transformar? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Cómo los vamos a limpiar? Que esa sería la T, la parte de transformación y la parte de operación, ¿sí? Con esos datos. Y ya por último, ya sería la carga, que sería como el tema de, bueno, vamos a cargarlos en un data warehouse en la nube, que sería, por ejemplo, como lo sugiere el curso en Looker Studio, puede ser, o pues cualquier otra herramienta de BI. Pero entonces todos esos procesos tienen unos subprocesos que son bastante importantes que tienen que realizar, ya que pues, ahí es donde está el tema de la ingeniería, de, de Business Intelligence, de la inteligencia de negocio. ¿Me hice entender? Sí, creo que tienes el micrófono apagado, Víctor, no te escucho.
Ah, ya listo. Ya estoy viendo el. Ok, perfecto. Viendo el chat. Bueno, yo creo que por ahora voy a detener la grabación. Si quieres, igual seguimos hablando por chat.